Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Grita en la torre atalaya y anuncia que se... Obrar del Espíritu Santo. Creo que fue muy fuerte, hermano, pues, pero es que la palabra de Dios es fuerte, hermano. Realmente la manera de enderezar del Señor es muy tajante a veces, pero es efectiva. ¿Cuántos lo ven? ¿Cuántos lo ven así? Entonces, nos quedamos, mi hermano, en el versículo 8, haciendo meditación, en el capítulo Gálatas, mi hermano, Gálatas 5, versículo 8, terminamos en ese. Estuvimos meditando acerca de Gálatas 1, 6, 7 y 8. Entonces, solamente vamos a hacer un parafraseo rápido. Espero hoy sí terminar ese tema para que continuemos con los últimos dos temas acerca de el estudio de el Espíritu Santo a la luz de la Biblia. Entonces, dice el versículo, Gálatas 5, versículo 8. Reina Valera 60, voy a estar apoyándome con las dos, contemporánea y con la versión 60, mi hermano, puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Dice, Gálatas 5, 8, dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Entonces hablábamos, mi hermano, que de repente puede haber persuasiones, puede haber cierto tipo de comentarios que vengan de personas que no son, que no... Escuchamos el canto, mi hermano. Algo que yo he estado meditando en toda la semana es algo que a veces olvidamos. ¿Y sabes qué es? La unción. Esa es una diferencia de muchos predicadores, de muchos pastores, de muchos cantores, de muchos músicos. Hacer el trabajo para Dios, pero hacerlo ¿con qué? Con la unción. No, hermanos, que para que usted tenga unción tiene que meterse. No, primero, hermano, es que tú tienes que ser un escogido para tener esa unción. Segundo, es que tienes tú que entrar en intimidad. Recuerda que no es por nuestras obras, como Romanos nos lo ha estado recalcando una y otra vez, que no es por nuestras obras que vamos a conseguir mucha unción, sino es por la intimidad con Dios. Eso es algo totalmente diferente. Entonces, de repente, hermano, podemos nosotros recibir persuasiones acerca de X tema. Inclusive la parte anterior, hermano, nos estuvo hablando el Espíritu acerca de cómo es que Él obra al momento de dar. Porque puede llegar un hermano que te diga, no, hermano, ¿dónde está la hermandad entonces? Pero cuando los hermanos abusan con tanta dádiva de parte de los siervos de Dios, es que ellos ya nos agarraron a nosotros, como se dice, nos agarraron el paso, ya nos agarraron la medida. Porque a veces es sabio no dar. Dios mismo a veces no nos da lo que le pedimos. Cuando nos está dando una vez gracia y una vez misericordia y nos libra, nos salva una y otra vez, llega el momento de que ya nos permite que si nosotros seguimos en lo mismo, entonces nos entrega eso. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo una y otra vez. Sin embargo, Romanos nos dice que podemos caer y Dios nos levantará. Caer y Dios nos levantará. Pero siempre y cuando Él, que ve lo que hay en nuestros corazones, esté viendo que nosotros tenemos la intención de salir de ese pecado, de salir de esa situación. ¿Por qué? A mí me tocó varias veces, hermano. Me tocaron algunas veces en las que ciertas personas no querían trabajar, pero querían ofrendas de amor de parte de la iglesia, de parte de los siervos de Dios. Y la palabra, hay una parte escritural que dice que si no se somete, que si no obedecen a Dios, entonces no se les dé nada, que ni siquiera hermanos se les llamen. Eso está bien tremendo, hermano. Está bien tremendo. Vamos a tocar ese tema, ese versículo en otra parte, pero nada más estoy recordando que Dios nos ha enseñado, por su palabra, Dios nos enseñó en la prédica pasada, que a veces es sabio decirle, hermano, ya no te puedo seguir dando, porque más que hacerte bien, te estoy perjudicando. La palabra dice bien claro que el que no trabaja, mire que no coma. Tú estás viendo la necesidad de un hermano, ayúdalo. Tenemos que ayudarlo, tenemos la responsabilidad de ayudarlo. Pero cuando esto ya pasó un año y sigue las mismas, cuando pasaron 2, 3 años y sigue las mismas, es que entonces no es ese el problema. Es entonces la persona el problema y entonces tiene que
seguir, tiene que corresponder, tiene que reaccionar como nosotros mismos lo hemos hecho. ¿Qué hacemos cuando no tenemos dinero? Pues buscamos de una manera u otra. Muchos se van a vender dulces, muchos se van a vender gelatinas. O sea, se humillan ellos mismos para conseguir el pan de una manera honesta. Pero hay otros que no, hay otros que son más abusados y quieren estar obteniendo todo de una manera que no cueste tanto, pero lo disfrazo que es en la obra de Dios. Y no, hermano, así no son las cosas. El Espíritu Santo nos va a hacer sentir a veces que sí, dale, porque está necesitado. Ay, Señor, pero yo lo miro bien bonito, yo lo miro como si nada. No, tiene necesidad, pero será al contrario. No le des, ay, Señor, pero no ves que trae sus zapatitos rotos. Es que a veces, hermano, ya lo decíamos, está el ejemplo de las personas que piden en el metro limosna. ¿Cuántas veces no se han sabido, las han expuesto en la televisión, de que tienen mejores casas que nosotros? Tienen mejores cosas que nosotros. ¿Y qué? Pidiendo limosna, sin trabajar. ¿Cuánto te cuesta a ti ganarte tus pesos, hermano? Cuando yo trabajaba en Estados Unidos, hermano, me costaba cada centavo, cada cora me costaba, hermano. Y guau, que la sudaba, ¿eh? Entonces, a veces de esa manera, tú solamente tú sabes cuánto te cuesta ganar tu dinero. A la persona que no le cuesta, lo despifarra. Ya lo hemos hablado en las cosas de Dios. Pues hay veces que nos persuaden a hacer ciertas cosas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero a veces no es el plan de Dios. Y nosotros nos movemos porque Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, tenemos que observar a la persona. Y en la persona tú vas a ver, ¿tiene unción? Si tiene unción, la persona que tiene unción, lo único que va a hacer es citarte la palabra. No sabe hablar otra cosa más que de la palabra. Y se ve porque no la saca de contexto, no la tuerce, no la cambia, no la desvía, como muchos lo hacen. Porque hablar de la palabra, muchos pueden hablar. El diablo habla de la palabra, pero ¿qué pasa? La tuercen. ¿Qué fue lo que nosotros estuvimos estudiando el día viernes? No, se le apareció un ángel de luz a cierta persona y le dijo, ve con tal persona y construyanme un santuario para que me adoren. ¿Y qué hicieron? ¿Quién fue el que los persuadió? Alguien que no procedía de aquel que nos llama. No procedía de Dios. Y ahí está el santuario. Cada 12 de diciembre lo visitan millones de personas de todo el mundo. Pero al Señor Jesucristo ni altar le hacen. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Por eso el Señor decía, háganme un altar de tierra. ¿Cómo crees, Señor? A veces hasta eso nos cuesta trabajo, hermano, hacer un altar de tierra. Nos cuesta obedecer al Señor. Ve tú, a ver tú, Pedro, ve con fulano allá y tráeme el burrito de la burrita y tráemelos. Si te preguntan qué, tú diles que el Señor dice, no, Señor, ¿cómo vas a ir en burro? No, te voy a prestar mi carro. Y empezamos a siempre a quererle, o sea, no escuchamos, no sabemos entender las órdenes. Que si el Señor dijo que un burro es, ¿por qué queremos llevarlo en limusina? ¿Verdad? Que si el Señor dice, háganme un altar de tierra, como dice en el Antiguo Testamento, no le queremos hacer uno con los mejores materiales. No, si Él dice de tierra, es así. Él después te explicará por qué lo pide así. Entonces, ¿cuántas persuasiones de lo que escuchamos, inclusive de hermanos, no provienen de aquel que nos llamó, sino proviene de la cosecha de ese mismo hermano o hermana? Y tenemos que estar bien atentos. Entonces, Dios no promueve el legalismo, o sea que estemos siempre obligados y arraigados a eso, no. Dios nos llama y nos da órdenes, pero nos da libertad para cumplirlas. Nos da libertad hay veces que nos dirá en tanto tiempo ya, pero hay veces que nos da la libertad. No promueve el legalismo, hermano. ¿Por qué? Porque en el legalismo nosotros vamos a poner las reglas y si no seguimos esa regla, se acabó. No, Dios lo hace de una manera diferente. Si tú has notado, los mandamientos a veces son bien específicos y a veces son que tienes la oportunidad de cumplirlo de muchas maneras. Pero tampoco no olvides que el fin, porque muchas veces también se predica eso en la iglesia evangélica, hermano, que el fin justifica los medios. O sea, viene un narcotraficante y quiere hacer una donación a la iglesia. ¿Y qué? Como ahí ya lo santificamos, oramos por él y lo santificamos. ¿De dónde provino ese dinero? No, pues el fin justifica los medios. No, hermano.
En las cosas de Dios el fin no justifica los medios. Todo se gana de manera legal, se hace de manera legal y se procede de manera legal. Pero eso no es legalismo. Legalismo se refiere a otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en conseguir las cosas como se deben de conseguir, encontramos el favor de Dios. Y es legal porque no nos metemos en problemas. Sin embargo, el legalismo dice que si no lo haces así, te vas al infierno. Y entonces, Cristo murió de balde. Por eso es legalismo. Pero no, nosotros somos salvos porque Cristo murió en la cruz y pagó el precio por nuestras vidas. No por lo que hagamos. Pero no quiere decir que hagamos lo que queramos, sino que como somos salvos, entonces vamos a obrar de acuerdo al ejemplo que nos dio aquel que nos hizo salvos. Poderoso es el Señor. Entonces, después mencionábamos esta parte, porque si aún nosotros, Gálatas 1:8, si a nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, quede bajo maldición. Ese versículo lo vimos un poquito más a detalle el día viernes. Ahora sí continuamos con el versículo 9 de el tema principal, Gálatas 5. Estuvimos leyendo el 8, entonces vamos al 9. ¿Por qué, hermano? O sea, dice el 8, esta persuasión no procede del que os llama. O sea, ten cuidado de quién te lo está diciendo, medítalo, ve su caminar, analiza su caminar, ponlo en la balanza y Dios va a inclinar la balanza si está de favor o en contra de ese que te está diciendo. Digo, tampoco esperemos una persona perfecta, hermano, pero si una persona, ¿qué decimos? Una diferencia es ser pecador, una cosa es un pecador en proceso de restauración, que está siendo restaurado todos los días. ¿Por qué? El mismo cuerpo. Tú sabes cuántas cosas no pueden echarse en nuestro cuerpo a perder, hermano, un día, pero el mismo cuerpo, de la manera que Dios lo creó, se restaura. No te des una cortada, mi hermano, y se queda abierta la piel, células muertas, tejidos muertos, y no, con el tiempo se va restaurando. Así es el pecador que está en manos de Dios. Es como una herida abierta, pero se está restaurando. ¿Por qué? Porque le estoy echando alguna medicina, algún medicamento. En parte sí, pero es meramente por el poder de aquel que creó ese cuerpo que se empieza a restaurar. A veces ni siquiera tienes que echarle algún tipo de medicamento, sino que solito se restaura. ¿A poco no? Entonces, basado en eso, mi hermano, dice el versículo 9, un poco de levadura leuda, esto quiere decir fermenta toda la masa. ¿Qué quiere decir al fermentar? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se ve algo que se está fermentando? No es como que está echando espuma, como que y se está empezando a hacer más voluminoso. Así es el pecado, hermano. Si tú permites y haces caso a los comentarios, a las enseñanzas de personas que no son llamados por Dios, pero que no están cumpliendo con lo que Dios dice que tienen que predicar, ¿qué están haciendo? Están predicando un evangelio diferente, pero entra por un poquito. O sea, tú pones en el agua un alcacelser, una piececita, un pedacito de alcacelser que hace. Así es este versículo. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Será que cuando tú pones un pedacito de alcacelser queda agua que queda limpia? O sea, una parte del agua se queda limpia. No, ¿verdad? Toda se contamina. Así es el pecado. Las enseñanzas que no son dadas por personas que lo hacen con la unción, por medio de la unción del Señor que da el Señor Jesucristo, pueden ser como la masa. Fermenta y contamina todo. Un dicho con base en la vida diaria que no podía negarse, mi hermano, es este. Un poco de levadura leuda toda la masa. Acerca de la influencia que tenía la levadura en la masa. ¿Qué es lo que hace la levadura en la masa? ¿A poco no? La levadura se usa varias veces en las Escrituras para denotar el pecado a causa de su poder para infiltrarse y propagarse. Si poquito pecado llega a nuestro corazón, ¿qué pasa ahí? Siguiendo este ejemplo y este efecto, gana terreno. Y es bien difícil que una vez que ya ¿cómo nosotros limpiaríamos esto rápido, mi hermano, si llegara aquí y pasara algo y ¡pum!, se expandiera la espuma? Va a ser bien difícil limpiar todo, mueble por mueble, banca por banca, todo. O sea, qué difícil es llegar. Solamente alguien puede hacer esa limpieza.
¿O crees tú que te puedes limpiar de todo eso? ¿Quieres tú tener la precisión y ser tan perfecto en el trabajo a los que hacen limpieza, de ir limpiar todo? ¿Qué es lo que hacemos como buenos mexicanos cuando estamos limpiando? Ay, ya sé, acabo que aquí no se ve. Espiritualmente también es igual, hermano. Entonces, Mateo 16:6, Reina Valera contemporánea, dice: en eso Jesús les dijo: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 12, saltamos al 12, dice: entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, en su entendimiento literal, sino que les estaba hablando espiritualmente, sino de las enseñanzas. ¿Por qué yo digo que son las enseñanzas? Porque primero nos dice atrás algo que ni siquiera aunque venga un mismo ángel disfrazado que yo soy Jesús, le creamos. En aquel tiempo, Mateo 24 dice, hermano, que va a venir y va a decir: allá está el Cristo, está haciendo milagros. Todos aquellos que se dejan llevar por milagros van a ser engañados. Aquellos que les gusta tanto ver cosas van a ser engañados, porque el anticristo mismo va a poder hacer una de maravillas y de prodigios que va a engañar inclusive hasta muchos escogidos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque vamos a querer nosotros ver y ver algo falso en el milagro, y no va a haber nada de falso en el milagro, sino en la persona que hizo tal milagro. Satanás también puede hacer milagros, por eso no debemos de creer que porque una persona puso la mano y sanó, hizo un milagro, es de Dios. A veces no es de Dios. Dios le dio ese poder a Satanás de hacer muchísimas cosas, como que ellos se pueden, ya se murió tu tatarabuelito que ni conociste, pero te dice: soy tu tatarabuelito, Carlitos I. Ay, siempre te quise conocer, abuelito. Pues soy yo, hijo. Tienes que ir allá al santuario a adorar a la guadalupana. Sí, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a casa de oración, voy a ir allá a la... O sea, de esa manera tiene que el poder de remedar la misma voz que ni siquiera tú conociste, o las voces que conoces de tu papá, tu mamá, alguien ya fallecido. Y de repente lo ves igualito. Y como nos dejamos llevar por emoción, ¿qué sentimos? Se nos enchina la piel. Y dicen: sí, era él, porque hasta se me enchinaba la piel. O sea, confiamos más en los vellitos que se nos enchinan como piel de gallina que en la palabra de Dios. Y por eso nos persuaden. Esas no son las persuasiones de la palabra de Dios, sino de los falsos maestros que quieren hacer que se vea así algo muy, ¿cómo se dice? Muy exagerado, cuando no lo es. Como la espuma. Tú pones en un vaso refresco y ¿qué hace? ¡Pum! Se llena de espuma, y cuando dices: ay, me lo dieron lleno, y se va quitando y te dieron un poquitito nada más. Así es lo que traen esos falsos maestros. No tienen nada, pero lo disfrazan de tanto para que se vea mucho, y como nosotros nos dejamos ver por lo que vemos y por lo que sentimos, ay, no sé, yo sentí, estaba llorando. No es así, hermano. Ese no es el obrar del Espíritu Santo. Ese es el tema. El obrar del Espíritu Santo. Y esa no es la manera del Espíritu Santo. El versículo 10 de Gálatas 5 dice entonces: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Esa es una condenación bien fuerte, hermano, a los falsos maestros. Aquellos que en su momento, cuando vemos que ya les dio roña, es que era ese hermano que venía a hacer aquí lo que no se debía hacer. Es que ese hermano era Jonás. Es que ese hermano era esto, lo otro. Y Dios se los va a llevar, hermano. Pero si no estamos predicando el evangelio genuino, ¿tú crees que Dios va a sacar? Si no están haciendo caso a predicar el evangelio que su hijo dejó, que los apóstoles predicaron, ¿tú crees que los va a salvar? No, los va a dejar que se engañen en eso y le den rienda suelta en eso. Ese será el juicio que tendrán. Ay, pero eso no es tan malo. No, ¿cómo no? Eso te va a llevar al infierno, aún estando dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces dice que ¿qué? Mas el que os perturba, y el que viene y nos dice cosas que no son del evangelio, él se va a llevar la sentencia. Por eso es que yo digo, tú le puedes decir a una persona: no, hermano, no es así, el otro, y se pierde. Cuando el Señor reclame la sangre de esa alma, te la va a cargar a ti por no haberle predicado el evangelio. Por eso es que es tan delicado andar predicando la oración del pecador,
andar predicando todo ese tipo de cosas porque no es el evangelio. Pero sin embargo, si tú predicas el evangelio, ¿qué? Ese te va a justificar. Porque tú hiciste lo que estuviste ahí. Tú hiciste y te limitaste a hablar, a predicar solamente lo que está escrito. Lo demás le corresponde al Señor. ¿Quién es el que toca los corazones? ¿Quién es el que abre las mentes? ¿Quién es el que transforma? Es el Señor. No solamente somos poseedores de la palabra y que tenemos que hacer, hablar acerca de la palabra de Dios. Lo demás le corresponde al dueño de la palabra. Entonces, la versión contemporánea de este versículo dice: yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, pero el que los perturba, quien quiera que sea, llevará la sentencia. Exactamente lo mismo, no hay diferencia. Entonces, confío respecto de vosotros. Pablo está expresando, hermano, la seguridad alentadora del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a ser fiel. La palabra nunca va a cambiar. Entonces, expresa la seguridad alentadora del Señor. ¿Será fiel en sustentar a quiénes? ¿A todos? No, a los suyos, para que no caigan en la herejía. ¿Por qué muchos predicadores han caído en la herejía? ¿Por qué muchos pastores han caído en la blasfemia y en la herejía? Porque tienen en su pensamiento y en su sentir el obrar del Espíritu Santo. Lo contrario, sus pensamientos y sus sentimientos. Y eso los van a llevar por caminos torcidos, por caminos con desviaciones. Entonces, el Espíritu, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el obrar del Espíritu Santo en la vida del cristiano lo va a sustentar, va a ser siempre fiel en el sustento para que no caigan, ni hablen, ni digan, ni hagan herejías. ¿Como cuáles? Es una herejía, mi hermano. El que una persona diga: no, es que vino un ángel, me visitó y me dio la segunda parte de la Biblia, que la Biblia que tenemos está incompleta. ¿Y qué pasa a todos? Sí, es cierto, está, ¡wow! Y ahí van todos a seguirlo. Como ciertas personas que andan vendiendo métodos y andan diciendo que es lo necesario para que conozcamos esto y lo otro, y a mí qué me importa el anticristo. ¿De qué me sirve conocer y saber quién es el anticristo si no tengo la protección de Cristo? Mejor me enfoco en conocer a Cristo, mejor me enfoco en obedecer a Cristo, porque me va a librar. ¿Qué dice? Me va a sustentar de no caer en herejías. Fíjate lo que dice este versículo que leímos el día viernes. Toda buena dádiva y todo don perfecto, Santiago 1:17, desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿Qué quiere decir eso? Descienden de Dios, del Padre de las luces. ¿Quiénes son esas luces? ¿Quién podrían ser esas luces? Nosotros somos luces que alumbramos en las tinieblas, en el cual, ¿qué dice? No hay mudanza. ¿Y qué dice además? Ni sombra de variación. No cambia y anda variando y anda mucho. No, la palabra del Señor es bien clara y es bien tajante en que es el camino recto. No hay mudanza para el lado izquierdo, ni mudanza para el lado derecho, ni hay veredas, ni hay otros caminos, solamente es derecho y solamente mediante alguien, Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Que no hay sombra de variación, no anda cambiando, que hoy es así, después es esto, después lo otro, arriba, abajo, no, nada de eso. Por otra parte, hermano, a veces qué difícil es todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 6:39 al 40. Juan 6:39 al 40. Solamente voy a leer un versículo, 39. La versión contemporánea dice: y esta es la voluntad del que me envió. La pregunta es: ¿quién te envió? ¿Quién me envió? ¿Quién nos envió? ¿Quién lo envió? ¿Verdad? Ahí hay una respuesta y ahí podemos nosotros poner y sustentar muchísimo. Que todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. No olvides que tenemos una esperanza poderosa que no se puede comprar con dinero y que ningún otro Dios da. Con todo lo que hemos estudiado, hermanos romanos, con todo lo que estudiamos el día viernes, Lupita les ofrece algo a sus feligreses así, nada.
No les ofreció nada. Si tú te pones a pensar, mi hermano, vengan y construyan un santuario y los voy a cuidar, los voy a proteger, los voy a bendecir. No les prometió absolutamente nada. Qué tontos, porque allí están yéndole a dar todo cuando no les promete nada. Ay, es que a mí me cumplió todos los milagros. Cumple milagros. ¿Dónde dice siquiera la misma historia que ella les prometió? No les prometió nada. ¿Verdad? Qué tremendo. Sin embargo, Dios nos promete y no queremos venir a Él. ¿Cómo es el humano de torpe? Entonces, ¿qué nos promete Cristo? ¿Que vamos a tener éxito? ¿Que vamos a ser profesionistas exitosos? ¿Qué nos promete? ¿Que vamos a ser ricos? ¿Que vamos a triunfar? ¿Que vamos a ser famosos cantantes y músicos? ¿Que vamos a salir en la tele por ayudar a las personas? Nos promete que nos va a resucitar en el día final. Cuando todo eso se verá que es algo vano y que no sirve de nada, va a aparecer Cristo y va a decir, este y este, vengan conmigo. Y ahí vamos a estar nosotros. Juan 10, 28 y 29 dice de la siguiente manera: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Las arrebatará de mi mano, dice. ¿A qué se refiere? A sus almas, a nuestras almas. Versículo 29 dice la versión contemporánea: mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué tú crees que nadie puede arrebatar las almas que le pertenecen a Dios, que le pertenecen a Cristo? Es bien sencillo, porque no hay otro Dios más fuerte que Él. ¿Quién le va a hacer frente y le va a decir, a ver, cállate, dámelas, son mías? ¿Tú crees que el diablo no hace nada, hermano? Cuando Cristo se presenta, el diablo no hace nada, nada más se le queda viendo y se va, porque no tolera la santidad del Maestro. Pero lo decíamos, que se aparezca la Virgen de Guadalupe. ¿Quién ha dicho que, ay, hermano, me defendió del diablo la Virgen de Guadalupe? Nadie. ¿Por qué? Porque no existe. Qué tremendo, hermano. Entonces, Romanos 8, 31 al 39, lo leemos en casita, mi hermano, la versión contemporánea. Solamente voy a leer el versículo 31 para saber de qué está hablando. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Ay, hermano, pero son 10,000, son 40,000. Aunque sean 40,000, ¿cuántos ejemplos no hay allá en el Antiguo Testamento acerca de que eran muchos y pocos israelitas y Dios le dio la victoria a su pueblo? ¿Tú crees que nosotros no somos su pueblo? Entonces, poderoso es el Señor. Filipenses 1, 6 y 7. Solamente voy a leer el 6, Reina Valera contemporánea. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿quién? ¿El pastor? ¿El predicador? ¿El que nos habló de la palabra de Dios? ¿Quién? Cristo. Por eso es la importancia de que Cristo sea el que está haciendo la obra en nosotros. ¿Y dónde está Cristo? Muchos dirían, ¿pero dónde está Cristo si Él ya se murió? ¿Está sentado en su trono de gloria entonces? Su Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser en estos 5 versículos, hermano? Que todo el que me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es el obrar del Espíritu Santo? Mantener en nosotros esta promesa. Segundo, y yo los doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Qué nos va a estar diciendo siempre el Espíritu Santo cuando estemos en aflicciones? ¿Cuál va a ser el obrar del Espíritu Santo? ¿Va a venir la duda? ¿Me voy a llenar de miedo? No, el Espíritu Santo va a venir y nos va a decir, recuerda que ustedes no van a perecer y nadie los va a arrebatar de su mano, aunque Satanás les diga. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie puede estar en contra de nosotros. El obrar del Espíritu Santo nos va a estar siempre diciendo, nos va a estar siempre teniendo nuestras mentes diciendo, no se te olvide que aunque todos estén contra ti, si Cristo contigo, ¿quién contra ti? Como dice Reina Valera 60. Filipenses dice entonces, estoy persuadido de que el que comenzó la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Cristo. Por más que nos esforcemos en ser perfectos, en caminar de la más, no, pero tampoco es un problema, tampoco es un pretexto para que no camines de la manera más perfecta que puedas hacerlo.
Porque ahí se meten ciertos comentarios de falsos maestros, como que dicen, no hermano, acuérdese que la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. No tiene idea de lo que está diciendo ese versículo. ¿Por qué? Se le olvida que dice que si tú juzgas, juzgues con justo juicio. Con la vara que midas, o serás medido. ¿Cómo juzgas tú a las otras personas? Juzgas por juzgar. Una cosa es juzgar, criticar, y una juzga. Hay dos tipos de críticas: una crítica destructiva y una crítica constructiva. ¿Con cuál de las dos juzgas tú? ¿Para destruir a tu hermano o para intentar restaurar y que el Señor construya, restaure lo que está destruido en tu hermano? Segundo, ¿nada más es por señalarlo o es porque está cayendo en uno de los penalties, en una de las infracciones que dice la Biblia, está violando alguno de los mandamientos y tú le quieres decir, hermano, no hagas esto porque eso estás violando la Biblia? ¿Y eso qué es? Condenación. ¿El pecado qué es? Muerte, termina en muerte. ¿Es con esa intención con la que tú le estás diciendo a tu hermano? Estás libre de todo, hermano. No estás juzgando, estás cumpliendo la palabra de Dios. Pero sin embargo, ciertas personas, falsos maestros, dicen, no hermano, no juzgue, porque así va a ser juzgado. Que caiga sobre mí. Porque si yo sé que estoy juzgando con justo juicio, Dios me va a juzgar de una manera también justa. ¿Verdad? Y entonces, por más que nos esforcemos de ser perfectos, podremos caminar y intentemos, hermano. Yo te invito, te exhorto a que camines con la excelencia de un hijo de Dios para un Señor que sí es perfecto. Pero no vamos a obtener esa perfección hasta el día de Cristo. ¿Qué va a pasar? Cuando Cristo nos levante, si nos levanta del sepulcro o nos levanta vivo, nos arrebata, nos encontraremos con Él en las nubes de gloria, en la nube cuando venga en su gloria. En ese momento ocurrirá la transfiguración. Te lo estuve diciendo el otro día, porque no podemos entrar con este cuerpo al reino de los cielos. Este cuerpo se hace viejo, este cuerpo córtalo y sufre daños. El cuerpo, todo lo que Cristo va a hacer en la transfiguración, cuando seamos arrebatados, seamos llevados con Él en el día de Él, ese cuerpo será perfecto. No habrá vejez, no habrán enfermedades, no va a sentir dolor, no va a sentir vergüenza, no va a sentir pena, nada. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios el perfecto. En el Génesis, cuando Adán y Eva estaban allá en el paraíso, ¿se hacían viejos? ¿Te has dado cuenta que la Biblia no habla acerca de cuántos años tenían? ¿Se enfermaban? Ay, sí, porque andaban encueraditos, estaba bien frío. No pasaba nada de eso. A raíz del pecado, ¿qué ha pasado? Nos enfermamos. A raíz del pecado nos pasa todo tipo de cosas. ¿Qué va a hacer el obrar del Espíritu Santo? Por eso es tan importante tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es el termostato que nos va a decir cuando el carro se está calentando. ¿Qué hace el termostato? ¡Pum! Avisa. Peligro. Está calentando. Bájale, párate, échale agua, no lo sé. Es la brújula que nos dice ¿qué? Por dónde tengo que caminar. El Espíritu Santo en su obrar te va a decir por dónde camines. Te va a decir cuándo descanses, cuándo camines, cuándo sigas, cuándo le metas o cuándo vayas lento. Entonces, después dice mi hermano que ellos perseverarán y serán preservados, dice Reina Valera. Judas 1:24, mi hermano, dice, y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan, ¿quién? ¿Te has dado cuenta, mi hermano? Yo te puedo testificar de eso, que a veces soy bien tonto, A veces me estoy metiendo en problemas, me estoy metiendo en pecados, mi hermano, que no debería de meterme. ¿Por qué? Siempre te lo he dicho, la carga que está sobre mis hombros, hermano, por ser un predicador, el tipo de predicador que yo pueda ser, eso me responsabiliza mucho. Pero eso no quiere decir que no me equivoque, eso no quiere decir que yo soy perfecto, eso no quiere decir, no, también me equivoco. Las veces que he ido caminando, porque sí he ido caminando en un camino que no debo de caminar, hermano, en un camino de pecado, porque no dejo de ser humano, y al decir que no dejo de ser humano, eso exalta la gracia y la misericordia de mi Dios en mí. Entonces, cuando yo he caminado en eso, algo pasa que el Señor me trunca. Algo pasa que el Señor me hace reaccionar y me dice, ¿qué haces? El obrar del Espíritu Santo me dice, ¿qué? Te puedo decir, hermano, que de repente si yo no he caído, no creas que es por mí, porque hace la Biblia, no, que estudio mucho, oro mucho, ayuno, no, hermano. Y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan,
y presentarlos intachables delante de su gloria con alegría. ¿Quién? Cristo. Cristo nos cuida a los que tenemos esa confianza y fe en el Espíritu Santo, que tal vez estamos caminando por caminos turbios que no debemos de caminar, pero en un momento nos dice, hey, ¿a dónde vas? Mira cómo estás de sucio. Y tú dices, santo Dios. ¿Y qué dice? Para presentarse, límpiate. Sí, Señor. La regué, no tenía que andar caminando por ahí, no sé qué estaba haciendo por ahí, pero no es, Señor, no es pretexto, Señor. Ahorita mismo me limpio, Señor, y ayúdame. Es más, Señor, yo ya me limpié y eso, pero creo que hay cosas que no puedo limpiar porque no las alcanzo a ver. Límpiame tú, Señor. ¿Por qué? Porque Él te va a presentar, se va a presentar a la iglesia como una iglesia pura y santa, intachable, con alegría. Pero el vestido de bodas de la iglesia no lo podemos limpiar nosotros, sino Él, solamente Él. Entonces, ¿cuántas veces no te ha librado de fechorías? Que has hecho, ya hemos hecho, pero de repente nos viene el 20 y viene el redargüimiento. Y a veces yo, hermano, una vez estaba viendo un video de una película, no estaba así grosero, pero estaban peleando, sentí algo tan horrible en mi corazón, mejor lo quité, dije, gracias, Señor, porque tú me cuidas de tantas cosas. Esto que antes veía, ahora ya no lo puedo ver. Y me empecé a incomodar, hermano, yo lo veía, yo dije, pero pues, ¿qué es una película y esto y lo otro? Pero no, el obrar del Espíritu Santo no me hace sentirme a gusto bien, hasta que lo quité, todavía me siguió esa sensación de que se sentía feo, de, ay, Señor, ya no debo de se atravesó, Señor, pero fui, me ganó la curiosidad, esto y lo otro, y no era ni sexoso, no era nada de eso, hermano, simplemente dos cholos que se estaban peleando en una película. Yo dije, no cabe duda que Dios ya me ha limpiado de tantas cosas que ahora ya siento luego, pero es una sensación fea, hermano. A mí no me gustaba sentir eso. Dije, perdóname, Señor. Ahora me doy cuenta de que tú eres poderoso para cuidar que tus hijos no caigan y presentarte los intachables delante de tu gloria con alegría. ¿Por qué? Señor, límpiame de lo que vi, limpia mis ojos de lo que vi, porque con estos ojos leo tu palabra, Señor. Con estos ojos, honestamente, pienso, Señor, y medito en tu palabra. Poderoso es el Señor, ¿verdad? Después dice que la sentencia, hermano, la sentencia, ¿qué quiere decir con la sentencia? Todos los maestros falsos incurrirán juicio severo y condenación devastadora, precisamente por dárselas de maestros que saben y predican el Evangelio, y sí saben del Evangelio, pero no lo cumplen, no lo obedecen. Viene algo bien feo para ellos. Ojalá y que lo vivan aquí en la tierra, para que se arrepientan, porque si mueren en eso, hermano, les espera lo más feo del infierno. Porque muchos van al infierno sin saber y sin querer aceptar a Cristo, que es el pecado más horrible, pero muchos conocieron a Cristo y aún así siguieron las obras del diablo. Esos esperan un juicio más horrible. Entonces, segunda carta de Pedro, capítulo 1 al 3, dice Reina Valera contemporánea: entre el pueblo hubo también falsos profetas. ¿Tú crees que nada más ahorita hay falsos profetas, hermano? No, desde aquel tiempo ya se estaban metiendo. Pablo tuvo muchos problemas con ellos. Como también habrá entre ustedes, ¿dónde? ¿Alrededor de nosotros? No, entre nosotros. Falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató. Cuando les caiga la voladora, como dicen vulgarmente, hasta el Señor van a negar. Pero tú eres cristiano. No, yo no. ¿Por qué? Porque no lo siguen. Con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Qué tremendo. Versículo 2. Muchos imitarán, fíjate esto, muchos imitarán su conducta indecente. ¿De quiénes? De los falsos maestros. Es que él es el pastor. No, es que ya tiene 20 años en el Evangelio. Si eso no fuera agradable delante de Dios, Dios ya lo hubiera quitado. No, Dios lo ha permitido porque es juicio a todos aquellos que van siguiendo ese tipo de cosas, menos a Cristo. Por eso Dios aún mantiene predicadores falsos, pastores falsos. ¿Por qué? Porque hay cristianos falsos.
Y ese es el juicio que Dios les da. Entonces, muchos imitarán su conducta indecente. ¿Qué? De andar robando dinero, de andar pidiendo dinero para la obra y te lo quedas, de andar predicando lo que sea para traerlos y aquí los rapas. O sea, tantas conductas indecentes, sus feligreses los van ¿a qué? A imitar. Porque es que yo pregunto, ¿quieres saber cómo está la iglesia? Primero ve la alabanza. ¿Qué? ¿Por qué? Porque detrás de la alabanza está el pastor que permite esa alabanza. Ay, no, es que es una alabanza, quién sabe qué es, pero ni alabanza es. Así está la iglesia. Así es el pastor de esa iglesia. Se ve en la vida de las personas. Yo veo una persona, yo lo primero que pienso no es tanto la culpa de la oveja, es quién es el pastor de esa oveja. Por eso a mí me importa tanto saber quién es el pastor de ciertas personas, porque de ahí yo digo, con razón. Es Cash Luna, híjoles. Es Guillermo Maldonado, híjoles, pues con razón está así. Con razón vienen así, enfermos espirituales. Entonces dice, y por causa de ellos se hablará mal del camino de verdad. ¿A poco no? ¿Cuántos, te acuerdas de aquel santero que te dije que ya no quería regresar a los pies de Cristo porque dice que el pastor lo transió? Muchos olvidarán esa conducta indecente. ¿De quién? Alguien le tuvo que haber enseñado a ese pastor que eso era el evangelio, andar robando y pidiéndole dinero a la gente. ¿Verdad? Aquellos que son capataces, alguien les enseñó eso. Y por causa de ellos se habla mal del camino de verdad. Se habla mal de la iglesia, se habla mal de la escritura, se habla mal de Cristo. Por culpa de ellos. Versículo 3. Por su rapacidad, lobos rapaces, estos falsos maestros harán negocio con ustedes. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos empieza a avisar cuando una persona está haciendo negocio con nosotros. Nos empieza a avisar cuando alguien nos está usando para sacar un beneficio, él, ella o ellos. ¿A poco no el Espíritu Santo, mi hermano, es bien? ¿Ya ves la importancia, mi hermano, del Espíritu Santo? Pero si no caminamos con el Espíritu Santo, todo nos comemos, nos dejamos llevar por sentimentalismos. Ay, es que me tocó mi corazón. No. En las cosas de Dios no nos dejamos llevar por lo que nuestro corazón nos diga. Si se siente bonito, se siente feo. Tenemos la brújula perfecta, que es la palabra de Dios, y esa nos indica por dónde caminar. Qué tremendo, ¿verdad? Otra vez. Por su rapacidad, ¿de quién? De estas personas, estos falsos maestros harán negocio con ustedes. Pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Qué tremendo. Versículo 9 de ese mismo capítulo, mi hermano. Desde la segunda de Pedro 2, versículo 9. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. ¿Qué quiere decir que sabe librar? ¿Que nunca sienten tentación, hermano? No, que ya están con un pie en la tentación, tal vez ya cayeron en la tentación, pero sabe cómo librarlo de la tentación. ¿Pero qué se necesita para eso? Dos cosas. ¿Qué? Primero, que tú tengas en tu corazón querer salir de donde te has metido. Y segundo, que permitas el obrar del Espíritu Santo en tu vida. ¿A poco no? Y sabe también reservar, fíjate lo que dice esta parte escritural, esta traducción. Y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Supo reservar a Judas para que fuera castigado en el día del juicio. Lo quitó. ¿Por qué el Señor no quitó? Si Él lo ve todo. Sí sabía lo que hacía Judas. Sí sabe lo que hacen muchos hermanos en la iglesia. Sabe que muchos pueden usar a su iglesia para sacar provecho. ¿Pero por qué los preserva? Con la esperanza de que se arrepientan. Y si nosotros no les decimos que se arrepientan, ¿crees que se van a arrepentir? Si aún así, diciéndoles nosotros qué van a hacer, ya no voy a ir a esa iglesia. No, ya no me gustó ahí. Estaba bien bonito todo, pero ahora ya no me gustó. Muchos ni aún así van a entender y van a seguir haciendo sus fechorías. Versículo 11 de Gálatas 5, mi hermano. Y yo, hermanos, aún así predico la circuncisión, dice Pablo, porque padezco persecución todavía. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Una vez yo dije algo que me tomaron a mal como una herejía. Yo dije porque la cruz es tropiezo
para todos aquellos que quieren hacer el mal. ¿Cómo quiere decir eso, hermano? Si no es cierto, el tropiezo es Satanás. Aquí está diciendo que la cruz es un tropiezo. Pero es un tropiezo para que hagas el mal. Cambia totalmente el sentido. Yo le decía, porque Cristo, la cruz de Cristo es un tropiezo. Porque Cristo es piedra de tropiezo. ¿Cómo dices, hermano, que es piedra de tropiezo? No, sí. Nos hace tropezar en el camino del mal y por eso estamos aquí. Nos hizo tropezar en el camino del mal para que reaccionáramos y ahora viniéramos a la luz. La piedra que nos hace tropezar una y otra vez en los pecados hasta que muchos no entienden, pero muchos entendemos y decimos, tienes razón, Señor, perdóname, no sé por qué cometí eso, esto, lo otro, estoy arrepentido, pero al decir que estoy arrepentido es porque ya no lo voy a volver a cometer, porque me voy a apartar de eso. Ahí está el pecador restaurado. ¿Alguien de aquí no ha pecado? Yo creo que todos, hermano. De maneras tontas, hermano, yo sí he pecado de unas maneras bien tontas, absurdas, que me da vergüenza contarlas. Por eso nunca hablo de mi testimonio. Pero ¿qué pasó? En un tiempo Dios me alumbró con su luz y yo dije, ¿qué estoy haciendo? No es para allá, es para acá. Eso es lo que hace un cristiano, hermano. Eso es el cristianismo. Muchos piensan que el cristianismo ya no hay tropiezos, ya no hay obstáculos, ya tienes alitas y ves el mal, vuelas y ya no, hermano, eso no es. Es estar en este mundo que nos va a tentar, nos va a hacer tropezar. Ningún cristiano, desde la iglesia primitiva, desde que Cristo ascendió a los cielos, ningún cristiano ha caminado perfectamente. Todos se han equivocado de una manera y de otra. No, el apóstol Pedro se equivocó. Ahí andaba con los de la circuncisión y nada más veía los de la incircuncisión y ya, chusma, luego nos vemos. ¿A poco no? Hasta que Pablo lo confrontó. ¿Y qué le dijo? Pedro, vete para acá, no te vayas para acá. Has andado obrando de manera hipócrita. ¿Y qué hizo Pedro? Yo soy el jefe, tú cállate, estás destituido vete de la iglesia. No, ¿qué hizo? ¿Cómo se agachó? Dijo, sí es cierto, ya me cacharon, ni modos. Como un siervo de Dios genuino y auténtico aceptó la reprensión. ¿Qué diferencia de siervos a todos aquellos que se ponen al brinco? No es cierto, hermano, no, es más, hay que quitarlo y hay que... ¿Verdad? Eso es ser un cristiano de veras. Ese es el cristianismo. Las dificultades, te caes, pero dice, Señor, híjoles, ayúdame porque ya sé que está bien bajita para ir corriendo y brincar el obstáculo, pero me caí, Señor, me caigo, no puedo. No, el Padre amoroso, estoy seguro que el Padre amoroso te va a ayudar. Pero siempre y cuando tú tengas en tu corazón salir de eso. Allí sí cambia lo que es señalar con el dedo y decir, tú esto, tú lo otro, tú aquello. Porque para decir eso tienes que echarte un vistazo tú al espejo y ¿qué dices? No, pues yo también esto y lo otro le voy a decir, pero porque quieres que salga de ese pecado. Ese es el propósito del cristianismo. Entonces, aún predico la circuncisión. Parecía que los judaizantes habían afirmado que Pablo estaba de acuerdo con su enseñanza. Entre comillas, al decir Pablo, pero yo sigo predicando la circuncisión. Parecía que él estaba de acuerdo, pero Pablo insistía en que si predicara la circuncisión como algo necesario para la salvación, o sea, yo predico que la circuncisión sí es necesaria para los israelitas, pero no es necesaria para ser salvo. Ahí hay una diferencia grandísima. Entonces, si él predicara que era necesaria para la salvación, no habría razón para que los judaizantes lo persiguieran. En lugar, estamos contigo, Pablo, de apoyarlo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en su obrar? Hermano, el Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo, el que espiritualmente se te ve a la luz del Espíritu Santo que estás marcado, este es de Cristo, espiritualmente los demonios lo van a ver y van a decir, contra ese, este sí nos puede dar problemas. ¿Qué decía la predicación del viernes? Ay, estos yo los tengo más, estos ya están engañados solitos, ¿verdad? Estos creen que la Rosa de Guadalupe son profecías y andan viendo a ver qué capítulo hay para decir que así va a ser, porque hay muchos que son así. Está tremendo, mi hermano. Después dice entonces, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, o sea que la cruz la cruz debería sernos tropiezo para las obras malas.
Pero cuando ya no te es tropiezo, sencillo, nomás levantas tu piecito, la pasas y sigues tu camino de pecaminosidad. La palabra griega que se traduce como tropiezo también puede significar trampa, sorpresa o piedra de tropiezo. ¿Cómo sería entonces? En tal caso, la trampa se ha quitado. ¿La trampa para qué? Para que te mantengas en los caminos de Dios. Una trampa no en el aspecto, no en el sentido feo de una trampa, de un sentido malo, no. Es una acción para mantenerte dentro de los, para que no te vayas. ¿Ok? La sorpresa ya no les tropiezo. La piedra de tropiezo ya no les tropiezo. La escala se la brinca. Entonces, cualquier oferta de salvación que quita al hombre la oportunidad de ganarla por sus propios méritos despierta oposición. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo siempre nos ha estado enseñando y nos seguirá enseñando hasta que acabemos la columna vertebral del Evangelio, Romanos, con lujo de detalle, que la salvación no es por obras. Pero allá afuera se piensa que son por obras. Y cuando les decimos que no es por obras, se van a oponer al Evangelio. Se van a oponer a nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso es que espiritualmente, si esto fuera así de una manera imaginaria, que tú estás marcado, que sí estás marcado, pero que se ve, los demonios van a decir, ese sí nos puede dar problemas, ese sí le están predicando, ese sí sabe el Evangelio de verdad, ese sí sabe el Evangelio que salva, y ese Evangelio los aleja, los arrebata de nuestras manos, porque el que va por esas almas es más fuerte que nosotros, y ese sí tiene poder para arrebatarnos y decir, esta alma es mía. ¿Y cómo le van a decir al Señor que no? Qué poderoso es el obrar del Espíritu Santo, ¿eh? Romanos 9:33, versión contemporánea, dice, como está escrito, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Más claro en el agua, mi hermano. Versículo 5:12, Gálatas 5:12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Se mutilasen suena feo, ¿verdad? Suena como venganza, ¿verdad? Como mal deseo, como maldición. Esta expresión griega se empleaba para aludir a la castración, como la que se practicaba en el culto de Cibele, cuyos sacerdotes se hacían eunucos a sí mismos. ¿Dónde hacen eso? Donde los sacerdotes dicen, no, yo no puedo tocar mujer ni nada porque yo soy ofrecido para con Dios, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca habló de celibato. Ahora, ¿por qué es que pasan tantas violaciones? Todo hasta tiene más cuerda eso. ¿Por qué? Para que no sientan ese deseo y para que no puedan pecar de cierta manera, ¿qué hace? Se castraban ellos solos. ¿Por qué los sacerdotes, si dicen que están dedicados a Dios, por qué no se castran? De esa manera dejarán de sentirse deseo. ¿Y cómo lo harán si ya no tienen nada? Suena más cuerdo eso que está ahí, ¿verdad? Pero dice que ni aún eso. Que se mutilasen los que os perturban. Ojalá y que se corten todo eso que les hace cometer tanta maldad. Pablo establece con ironía que como los judaizantes insistían tanto en la circuncisión como medio para agradar a Dios, o sea, se les olvidó que la circuncisión no es para agradar a Dios, sino que era el pacto con Dios. Deberían llegar a ese mismo extremo de devoción religiosa y castrarse por completo. Porque eso ¿quiénes lo hacen? Los legalistas. Que no te cortes el cabello, que no esto y lo otro. Te digo, muchas veces tú ves a la familia pastoral y el que predica eso y su familia hace todo lo contrario a lo que predica el predicador. Lamentablemente muchas veces es así. Muchas veces predican que no usen faldas cortas, estoy de acuerdo, que no usen pantalón y que esto y lo otro, y ves en la iglesia el culto, hermanas con el cabello hasta aquí, larguísimo, gloria a Dios. Se ven femeninas, gloria a Dios. Que faldas largas, gloria a Dios. Se ve la feminidad y la belleza de la mujer, porque no es igual el hombre a la mujer. No, es que si el hombre
todos somos iguales, hombres y mujeres somos iguales. No, Cristo los hizo diferentes. Y si los sois y las mujeres dicen que son iguales a nosotros, entonces ¿dónde está la belleza que las distingue como personas, como vasos frágiles? ¿Verdad? Pero dicen que son. En un episodio, una entrevista de Agustín Laje con una feminista, dice la feminista: es el tiempo de las mujeres, como dice nuestra presidenta, Dios la bendiga. Es tiempo de las mujeres. Hacen falta más mujeres en este tipo de espectáculos, y le dice, en este tipo de foros, en este tipo de trabajos. Y le dice Agustín Laje: también hace falta mujeres en las minas. Ahí ya no está chido. Ahí ya no son iguales a nosotros. También hace falta mujeres en la albañilería. Hacen falta mujeres en el pesado trabajo que hacen nuestros hermanos. Ahí ya no está chido. Ahí ya no son iguales a nosotros. ¿Qué hace el obrar del Espíritu Santo? Que pone las cosas en orden. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces, ¿por qué los pastores esclavizan a las almas otra vez? Ya no terminé de decirte. Entonces, mujeres de falda larga, de cabello largo, sin maquillarse ni nada, pero salen del culto en el día lunes, todas maquilladas, con los cabellos pintados, de esos que se despintan en 2-3 días para que el domingo llegue, se los despintan porque las ve el pastor. ¿Y qué? Todas empantalonadas. ¿Dónde está entonces esa santidad que predica el pastor? Peor si lo ves en la esposa del pastor. Peor si lo ves en la familia del pastor. Afortunadamente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que en verdad es malo según la Biblia no debo de hacerlo, pero si la Biblia no es clara, no lo especifica ni lo pone por ley, está en ti, hermano, está en ti, hermana. No, hermano, ya hablamos de versículos controversiales, ya hablamos, es bíblico, ya hablamos de la santidad, acerca del cabello, de la falda, de los aretes, de los anillos, de las cadenas, ya hablamos de eso y eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Son malas interpretaciones. Solamente no uséis esa libertad a la que fuisteis llamado como ocasión para la carne. Ya vimos en la prédica antepasada, viviendo en el Espíritu, que hablaba ¿qué? Que hay obras de la carne, pero hay frutos del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuáles son esas obras de la carne? Esta. Celos, contienda, fornicación, adulterio, tantas cosas. Bueno, tu libertad no la uses para eso. Bien clarito, ¿verdad? Y el cabello, hermano, aquí dice ¿dónde está? Entonces, ¿por qué te quiebras la cabeza si no hace mención de eso? Pero es que el maquillaje, hermano, es que hay unas que, dice el hermano Paul Watcher, dice, no, hermano, es que yo no me atrevo a decir que la Biblia dice eso si no es tan clara. Y son hermanos entendedores de la Escritura. Yo no me siento con suficiente sabiduría para yo decir, la Biblia dice que ustedes, al contrario, hermano, yo diría que algunas hermanas sí deberían de maquillarse un poquito porque cambian, dice. Y es verdad. Igual con los hermanos. Dios hizo la pobreza, Dios permitió la pobreza. Es más, Dios ni la inventó, ni la hizo. Simplemente el que está lejos de Dios, ahí se queda. Pero no hizo la chonguera. Por eso es que muchos hermanos, pastores y estos, que yo soy humilde, y andan siempre con unos trapos, hermano, que no son dignos de un ministro de Dios. No son dignos de, ¿qué dice la palabra en Pedro? En las cartas de Pedro, embajadores. Somos embajadores del Evangelio. ¿Verdad? ¿Te imaginas que el embajador de México fuera en tenis con unos tenis todos mugrosillos, hermano, y sus pantalones rotos, una camisa de qué X equipo de fútbol ya se me va a salir? Y que llegara a Francia, a un país con tanta elegancia y trascendencia, elegante, en vestimenta como los ingleses, como los franceses, como los italianos. ¿No, verdad? Bueno, que no vean eso en un embajador del Evangelio, hermano. Entonces, no solamente no usáis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Este mismo versículo, pero en la versión contemporánea, mi hermano dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar.
Más bien, sírvanse los unos a los otros. Libertad, ¿a qué se referirá con libertad? Gálatas 2:4, versión contemporánea, nos dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea, no se destapan como falsos hermanos, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo y para reducirnos a esclavitud. Pareciera que entran a ver cómo está todo aquí el culto, cómo van los hermanos de casa de oración, y de repente van a su iglesia y dicen: hermano, los hermanos de allá, el hermano no se puso corbata, hermano, estaba predicando sin corbata el pastor, el hermano predicador. No, y otro hermano iba sin calcetines, y otro hermano iba así. ¿A poco no? Y nos quieren privar de nuestra libertad. Y dicen: no, y ya de repente pareciera que nada más están esperando a que acabe el culto, esperando de la esquina para decirte: hermano, ¿por qué no se puso corbata? Eso no le agrada a Dios. Y empiezan queriéndote hacer sentir tan vil, cuando no eres así delante del mismo Dios, cuando no es el concepto que Dios tiene de ti. Eso es legalismo también. Entonces, ocasión para la carne. La palabra griega que se traduce como ocasión era utilizada para aludir a una base central de operaciones militares. ¿Qué quiere decir eso? Están esperando la ocasión, estudiando la ocasión, todo lo necesario para esa ocasión. Este contexto, carne, se refiere a las inclinaciones pecaminosas del hombre caído. La libertad que tienen los cristianos no es una plataforma de la cual puedan pecar sin impedimentos ni consecuencias. ¿Por qué? Porque Cristo ya me salvó. Pero muchos no creen así. Ahora, la frase que dice: servíos por amor los unos a los otros. La libertad cristiana no es para la satisfacción egoísta. Dios ya me dio. Estoy feliz y contento. O sea, háganse bola a los demás porque yo estoy tranquilo. Sino para servir a los demás. ¿No lo creen? Lean Romanos 14, 1 al 15, ya en casita. Ahora, versículo 14 de Gálatas 5. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a mí mismo. Toda la ley, los aspectos éticos de la ley del Antiguo Testamento son los mismos del Evangelio en el Nuevo Testamento. A eso se refiere con toda esta parte, toda la ley. Como lo indica Levítico 19:18. ¿Qué dice? ¿Te imaginas? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple en una sola palabra. ¿Cuántos mandamientos hay en la ley, hermano? Son muchísimos, son más de 200 mandamientos. Todos esos mandamientos se cumplen en una sola palabra, que es: amarás a tu prójimo como a sí mismo. Fíjate lo que dice Levítico 19:18, Reina Valera contemporánea. Dice: no te vengues, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahí está sellado, del Señor del Antiguo Testamento, que no es diferente a Jesucristo. Si un cristiano ama de verdad a los demás, también cumple los requisitos morales de la ley mosaica antigua, como dice Mateo 22, Deuteronomio 6:5, Romanos 13:8, 10. Este es el principio que dicta el manejo de la vida cristiana. ¿Qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Poderoso es el Señor. Ahora, esa misma parte escritural, 5:15, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿De dónde? De Levítico, hermano. Levítico 5:15. Entonces dice, la imagen, esto es bien tremendo, hermano. ¿Cómo dice la palabra eso, verdad? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Os mordéis y coméis unos a otros. La imagen, o sea, la idea de esta parte escritural alude a animales salvajes que se atacan y se devoran entre sí mismos. Una demostración gráfica de lo que sucede en el campo espiritual si los creyentes no se aman y se sirven unos a otros. ¿Cuántos pastores no andan que no voy con aquel pastor porque me cae gordo? Y no va con aquel esto y le voy a echar una gallina negra. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar un pastor, un creyente,
dejando a un lado lo que supuestamente está creyendo para tener. Ahora, ¿cuál es el obrar del Espíritu Santo en esto? Nos está diciendo que no debemos parecer animales salvajes entre nosotros, que nos va a ayudar a no comportarnos como animales salvajes, sino todo lo contrario. ¿En qué, hermano? En todo esto está el obrar del Espíritu Santo. Una cosa eran las obras del Espíritu Santo y otra es el obrar del Espíritu Santo. Entonces, versículo 16, 5:16 de Gálatas, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos los creyentes tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo que mora en ellos. ¿Quiénes? ¿En los incrédulos? ¿Tendrán el Espíritu Santo? Muy obvio que no, si no creyeran en las cosas del Señor. Entonces, Romanos 8:9, versión contemporánea, dice: pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Sino que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué tremendo. Corintios 6, primera carta de Corintios 6, 19 y 20, contemporánea, dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Hermano, ¿yo me puedo tatuar o no? Él le pregunta al Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Puedes tú hacer lo que quieras con el templo del Espíritu Santo? Aunque no lo tengas, aunque estés en proceso de, ¿puedes hacerlo? Es que hay una parte que dice que no podemos hacer arañazos. Más que usar ese versículo, hermano, para yo decir que no debes de tatuarte, yo mejor usaría este versículo: que tu cuerpo no es tu cuerpo, como no es tu cuerpo, tú no puedes hacerlo. Y yo siempre lo he puesto con esta ilustración. ¿Por qué? Porque ¿cuál es un obrar del Espíritu Santo que te va a hacer ver eso? Yo decía, tienes tu casa, ya la pintaste, la arreglaste de la manera más bonita, como te gusta, y de repente, ¿qué, hermano? Llega un grafitero, la grafitea. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cuál es tu impresión? Te vas a molestar. Bueno, así Dios, tú no puedes andar grafiteando el templo de Dios, porque no es tuyo. Sigue siendo de Él. Dice el versículo 20: porque ustedes han sido comprados a precio, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y qué pasa con los que ya se tatuaron? Ya ni modos, hermano, ya metimos el pie, ¿verdad? Ya ni modos. Yo tenía un tatuaje aquí, en mi mano. Todos piensan que es una quemada. No, hermano, avergüénzame, era un tatuaje. ¿Pero qué hice? Prefiero tener esta marca aquí, que me recuerda mi insensatez, que seguir trayendo eso. Ah, hermano, entonces yo tengo un tatuaje aquí, estoy todo el cuerpo tatuado, me los quito. No, hermano, este sí se podía quitar. Y si tú estás todo tatuado, pues ya ni modos, hermano. Te verás al espejo y te recordarás tu insensatez. ¿A poco no? Porque una vez dijo un hermano sí le dijo a otro hermano, tengo al hermano Miguel, hermano. Él tiene tatuajes en los brazos, está tatuado el hermano Miguel. Y un hermano se acercó y le dijo que el Señor le hacía sentir, o sea, fíjate lo que estamos estudiando, el obrar del Espíritu Santo. Que un hermano, el Señor me hizo sentir, hermano, que usted tiene que quitarse esos tatuajes. ¿Te lo imaginarás todo así como tengo aquí quemado? No, hermano, ya no tiene sentido. Pues ya ni modo, ya la regaste. A final de cuentas, ya te arrepentiste, basta y sobra. Poderoso es el Señor. Entonces, como el poder personal para vivir de forma agradable a Dios, poderoso es el Señor. La forma del verbo griego que se traduce como andad, el hermano ya nos habló, el hermano Patricio en una de sus predicaciones ya nos habló qué quiere decir andad: seguir, caminar hacia adelante, en esa dirección frente a ti, no retroceder, no puedes andar para atrás. Ya no es andad, ya es una palabra compuesta. Andad solito es ir en la dirección que debes de ir. Entonces, la forma del verbo griego se traduce como andad, indica una acción continua, un estilo de vida habitual. Andad en el Espíritu.
Andar también implica progreso. No puedes ir caminando y decir que siempre estás en el mismo lugar. No, vas avanzando. Andad en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que vas a ir mostrando progreso en tu vida. ¿Qué pasa con los cristianos que tienen 10 años y no muestran progreso en sus vidas? Están estancados, no han caminado, no han andado. ¿Por qué? Tal vez el Espíritu Santo no está ahí, hermano. Porque la obra del Espíritu Santo es que te va a ayudar a andar. Y en un año se va a ver el progreso de tu vida como cristiano. En 2, más, hasta donde puedas llegar, hermano. Pues a medida que el creyente se somete al control del Espíritu y en obediencia responde a los mandatos básicos de las Escrituras, crece en su vida espiritual. ¿A poco no? ¿Qué es eso? El obrar del Espíritu te va a hacer crecer espiritualmente. Romanos 8:13 dice, contemporáneo, porque si ustedes viven en su conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Esa frase que dijo el hermano Pedrito hace rato, yo la he dicho muchas veces desde que comencé en el Evangelio. Tú quieres someter a tu carne, métete con el Espíritu. Ahí está, de ahí la saqué, de ahí me la aprendí. No me la saqué de la manga, el Señor me la reveló, hermano. No, ahí está. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne, ¿por quién? Por medio del obrar del Espíritu, entonces vivirán. Por otra parte, Efesios 5:18, todas en versión contemporánea, dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. ¿Qué te va a hacer el Espíritu, el obrar del Espíritu? Que te llenes de Él. ¿Por qué el apóstol Pablo toma esta frase, emborracharse? ¿Qué es emborracharse, hermano? No es estar de una sola cosa, estar tome y tome y tome y tome. Bueno, hermano, espiritualmente, toma del vino, que es el Espíritu Santo, tómale, porque el Espíritu Santo y el que te emborraches con el Espíritu Santo no te va a hacer que sacudas la cabeza, ni que estés hablando en lengua, no, hermano, no se confunda con eso. Eso va a venir a repercutir en tu vida, como lo acaba de decir el versículo anterior. Se va a ver tu crecimiento, se va a ver, te lo voy a poner así. ¡Pum! Te emborrachaste con el Espíritu Santo, hermano, te caíste, te quedaste pataleando. Cuando te levantes, si fue el Espíritu Santo, tu vida va a cambiar. Vas a empezar a crecer y a mostrar progreso en tu caminar. Pero si no lo haces así, si sigues siendo la misma persona, es que, hermano, todas las veces me caigo, pero sigues siendo la misma persona, entonces no es el Espíritu Santo, es tu emoción, eres tú, es tu carne. Entonces, más bien llénense del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a invitar, a incitar, a llenarte más de Él. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Entonces, lo que cantamos nosotros entra dentro de esto. No nos sintamos preocupados por nada. Pero si los cantos que estamos cantando no entran dentro de esto, preocupémonos. Porque el Espíritu Santo lo va a obrar para bien o para mal, a favor o en contra de nosotros. Poderoso es el Señor. Entonces, estábamos hablando también del término de la carne. No solo se trata del cuerpo físico, sino que incluye la mente. En realidad, espiritualmente, bíblicamente, cuando hablamos de la carne es mentalmente. La voluntad, las emociones, esto es la carne. Porque todas estas igual están sujetas al pecado. Pero aquí se refiere a nuestra condición general, humana, no redimida. Pero si ya estamos redimidos, yo creo que entonces se ve que el obrar del Espíritu Santo está en nosotros. ¿En qué? En nuestra manera de caminar, de vivir, de ser con los hermanos y inclusive en nuestra manera de cómo cantamos y alabamos a Dios. Romanos 7:5 contemporánea dice,
No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Cuando el Espíritu empieza a llegar a tu vida, mi hermano, tú sabes que eso no está bien, pero lo sigues haciendo. Hasta que ya dices, ya Señor, ayúdame, ya vi que yo no puedo. Ayúdame porque yo no puedo con esto. Entonces, ¿qué? Comienzas a dejar de hacer cosas que aborreces. ¿Verdad? E inclusive, ¿qué aborrece el hombre? Postrarse delante de Dios. No le gusta postrarse delante de Dios. Lo aborreces, pero el Espíritu, ¿qué? Obra en ti. Y entonces, ¿qué dices? No, esta es la única manera. Yo les comentaba a los hermanos, cuando yo llegué a los pies de Dios, hermano, yo llegaba y me hincaba, no tenía ya cuando Dios obró en mí, cuando el Espíritu obró en mí, ya no tenía yo problemas con hincarme, ni de pasar al frente. Nadie tenía que decirme, acababa la prédica y ya estaba yo al frente. Ayúdame, Señor, ayúdame. Nadie me tenía que decir ni invitarme, nada. Yo estaba ya ahí porque yo le había dicho al Señor que yo iba a estar ahí cuando ya Él me convenciera y me enseñara. Me convenció de más. Cuando yo de repente dije, Señor, si me hinco, me sentí mejor. Cuando me empecé a postrar al piso, hermano, me sentía mejor, pero sentí que se me salía todos mis órganos. Era una presión tan fea. Pero cuando yo empecé a echar mano del Espíritu y a obrar el Espíritu, mi espíritu sometió a mi carne. Y ahora, si no me postro, no me siento bien. Ya no se me hace como que bien hincarme un ratito o estar parado. A veces lo hago por circunstancias diferentes. Pero en lo personal mi posición es estar postrado en tierra para con Él. ¿Cómo lo logré? No lo logré yo. Fue el andar, el obrar del Espíritu Santo en mí. Entonces, se oponen, hermano, porque el deseo de la carne, versículo 17 de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. O sea, están en contra las dos. Van a pelear. Y estos se oponen entre sí, se desata una batalla interior entre ti, dentro tuyo, para que no hagáis lo que quisierais, sino lo que Dios quiere que hagas. Se oponen entre sí. La carne se opone a la obra del Espíritu Santo y conduce al creyente hacia conductas pecaminosas que de otro modo no se sentiría compelido a practicar. ¿Verdad? Lee Romanos 7 desde el 14 hasta el 25 en casa, hermano, por tiempo. Versículo 18. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Algo que es, pero que mañana no es. Algo que mañana no es, pero hoy es. ¿Quién sabe que hoy está enfermo de cáncer? Y mañana te enteras. Nadie vea, eso es corrupción, hermano. Tenemos un cuerpo corrupto. Entonces, ¿quién sabe que hoy está enfermo de cáncer y mañana Dios te sana? Es un cuerpo corruptible. Por eso te digo que allá no va a existir nada de eso. Entonces, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, esta parte en Reina Valera 60 dice, guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Dos alternativas claras que se excluyen mutuamente son, usted puede vivir por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, lo cual trae como resultado una conducta justa y actitudes espirituales. ¿A poco no? Gálatas 5, 22, 26, más adelante, mi hermano, lo vamos a ver nada más de pasadita, para terminar ya el tema. ¿Cuáles son esos, hermano? Los frutos del Espíritu Santo. Mansedumbre, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el obrar del Espíritu Santo? Que el que no tenía amor, ahora tiene amor. Que el que anda todo tembloroso, que tiene miedo porque lo viene persiguiendo Chucky, ahora tiene paz. Que el que no tenía paciencia de todo, hermano, va a tener paciencia. Que el que no era bueno va a tener benignidad. Que el que no era bondadoso, nada más pensaba en sí mismo, ahora es bondadoso. Que el que no tenía fe, que Dios no existe, pues ahora cree en Dios. Que el que a mí no me tiene nada de qué decir lo que yo haga, ahora es manso. Que el que no tiene, es que yo no puedo con esto, hermano, es más fuerte que yo, ahora tiene dominio propio, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Ese es el obrar del Espíritu Santo. Pero está la otra parte. Y con los que son de Cristo, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos.
Si vivimos en el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni irritemos unos a otros, ni sintamos envidia unos entre otros. Ese también es obrar del Espíritu Santo. O conforme a la ley, que solo se puede producir conducta y actitudes injustas. La carne va siempre a producir actitudes injustas. Antes de este versículo están las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21 dice: las obras de la carne se manifiestan ¿en qué? En adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, o sea que aún hay más. Acerca de ella les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Eso no es obrar del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano que tiene enemistades? El Espíritu Santo no está obrando ahí. ¿Qué pasa con el cristiano que es pleitero, que le gustan los pleitos, que es bien, para todo hace un pleito? ¿Qué pasa con los que tienen celos, iras, contiendas? No están obrando el Espíritu Santo. ¿Qué deben de hacer? Obra en mí, Señor. Yo he tenido ese tipo de cosas, aún batallo con este tipo de cosas. Tal vez ya no tanto como antes, pero ¿qué te decía yo? Que de repente Dios protege a sus siervos y los libra ¿de qué? De hacer tonterías. ¿A poco no? Entonces, Él te va a decir: no, ya no, hija, estás metiendo el pie. No, sí, tienes razón. Te va a hacer que te retractes y te va a traer de regreso. Ay, es que, hermano, ya otra vez pequé, sentí. No, es que el pecar y el sentir, hermano, no es ese el punto, no. Es qué haces ante ese pecado y qué haces ante ese pensamiento, ante ese sentir malévolo, pecaminoso que te viene. Mientras estemos en este cuerpo corrupto, vamos a seguir sintiendo ese tipo de cosas. Ese es el cristiano. Por eso es que el cristiano necesita el obrar del Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que es perfecto. Entonces, 1 Corintios 15, 56, Reina Valera Contemporánea dice, 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ok? Estamos entrando a la recta final, hermano. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, esto es bien importante, hermano. Fíjate lo que dice este versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en eso mismo. Hay muchos hermanos que andan reprendiendo y diciéndole a todo mundo que tú esto, tú lo otro y aquello, y cuando Dios les junta todo eso, se los pone, hermanos, son muy avergonzados de una manera bien difícil. Pero tampoco tenemos que alcahuetear. Tanto uno es un extremo como el otro es un extremo, ¿no? Hay un punto medio que dice el Señor: si tú ves una falta, no lo juzgues, porque si vas a ser juzgado, con la piedra que midas serás medido. ¿Qué dice la palabra? Cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿O lo dejamos así? No, hermano, porque se puede perder y Dios nos va a cargar la sangre de esa alma. ¿Qué tenemos que decirle? Hermano, te estás equivocando. Estás faltando esta parte escritural, tú estás haciendo esto, estás procediendo de esta manera. Hermano, te hace falta ponerte a cuenta. No lo sé, hermano, qué tantas cosas. Pero, ¿qué tal si lo decimos así? Hermano, usted está en este pecado, se va a ir al infierno. Suena diferente, ¿verdad? Pero así son muchos hermanos. Llegan así. Con una autoridad, le confunden la autoridad con la imposición. A ver, hermano, usted está así, usted ya no tiene salvación, ya mejor vayas al mundo y revuélquese allá. Qué diferente suena, ¿verdad? Hermano, estás cometiendo esta falta, hermano. Por tu bien, por bien de la iglesia, hermano, mira, vamos a proceder a la iglesia, tienes esta disciplina. Hermano, de esta manera así, para que te arrepientas. Medítalo en este tiempo, pero ¿qué hacen muchos cuando llegas a disciplina? Se van de la iglesia. Imagínate a mí, que me tenían disciplina, yo sin saber por qué, 2 años, pero ¿qué andaba yo? Yo andaba brincando como un chapulín, alabando al Señor, porque no me estorba, hermano, no me estorba eso. Si yo cometí algo malo, claro que voy a entrar en disciplina,
Señor, la necesito. Y en ese tiempo, ¿qué voy a hacer? Meditar acerca de mi falta. Señor, no, si es cierto, ya lo entendí, perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero volver otra vez a predicar. Quiero volver otra vez a ministrar la alabanza. Porque sé que si no estoy limpio, Señor, ¿qué les voy a ministrar? ¿Lo que traigo? ¿Qué traigo? ¿Paz? ¿Mansedumbre? ¿Benignidad? ¿Templanza? No, traigo rebeldía, pleitos, enojo, ira, egoísmo. Eso es lo que ministramos. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos con el altar. Quien se pare aquí tiene que estar cuadrado delante de Dios. Entonces, poderoso es el Señor. Dice Gálatas 6:1, entonces, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, ¿cómo estás tú? No sea que tú también seas tentado. Sorprendido, dice esta palabra, este versículo. Esto implica, hermano, que se vio a la persona mientras cometía el pecado. Ahí hay un punto bien importante, porque luego llega merenganito y que te dijo y me dijo, y no te consta, pero tú ya. Ahora, son hermanos de confianza, dependiendo ciertas situaciones, entonces se toman en cuenta. Pero esto implica, hermano, que tú, cuando dices sorprendido, es que tú lo vistes. Termina entonces, mientras cometía el pecado, o que terminó atrapado, atrapada o enredado, enredada con el mismo pecado. No sea que de repente Dios te ponga en la misma situación. Permita, más bien, no que te ponga, permita que también te metas en la misma situación y a ver qué haces. A ver si es cierto que como roncas duermes. San Juan Carlos 6:18. Luego dice, vosotros espirituales, aquellos creyentes que andan en el Espíritu con constancia, están llenos del Espíritu Santo y evidencian en su vida el fruto del Espíritu Santo. Esos son los que deberían ir con esos hermanos y decirle, hermano, usted está haciendo esto de esta manera. Échele ganas, hermano, arrepiéntase. Se puede perder, hermano. El diablo quiere destrozarlo. O sea, fíjate la diferencia, ¿verdad? Hermano, yo lo vi que estaba echando una caguama, hijo del diablo, es una vergüenza. Yo me fui y dije, eso no es mi hermano. Como muchos acostumbran a orar. Luego dice, restauradle. Se emplea algunas veces en sentido metafórico para resolución de disputas o de argumentos. Y su significado literal es remendar, reparar. Remendemos ese hermano, reparemos el pensamiento, el sentir, el sentimiento, la relación con Dios de ese hermano. Eso quiere decir restauradle. Reparemos, con referencia al acomodamiento. Fíjate esta ilustración, es como cuando un hueso se desfractura, se desvía, mi hermano. ¿Duele? ¡Jules! Vaya que duele. Le duele a una persona cuando le decimos, hermano, usted está cometiendo esta fechoría, hermano. Échele ganas, hermano. Órale, usted puede, mi hermano. Usted es gallo, usted, o sea, lo animas, hermano. Pero también hay que a veces que estar serios, hermanos. Usted ya abusó, hermano, de esto, Ya lo vimos que anda haciendo esto, lo otro, aquello, hermano. Ya, hermano, párele, porque si no lo vamos a despedir de la iglesia. También eso es correcto, hermano. Entonces, como un hueso que se disloca. ¿Qué es? Lo reacomodamos. ¿Duele? Sí, les duele. Muchos se enojan, se esponjan. Pero es lo correcto, hermano. También te prueba como cristiano. No solamente estar restaurando, dando consejos, sino tú estar sentado y aceptar ese consejo. También te prueba como cristiano. Y la reparación de una extremidad dislocada, ¿qué hacen? La vuelven a acomodar en su lugar. ¿Qué hacemos? Restauramos el pensamiento de ese hermano. Entonces, poderoso es el Señor. ¿Cuál es entonces? ¿Qué tiene que ver esto? Es que este es el obrar del Espíritu Santo, hermano. Es cómo se tratan las cosas dentro de la iglesia cristiana, cómo se tratan las cosas en la vida de una persona cristiana. Espíritu de mansedumbre, se restauró con espíritu de mansedumbre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, contemporánea, dice, ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. ¿Y nos libraremos nosotros de tal cosa? No, seremos culpables. Ay, es que estamos con el Dios perfecto, que nos dice que aquí, pero también aquí, que no descuidemos aquí, que luego acá, y esto, Señor, ya no tengo otra mano, dame otra. Pero así es, Cristo lo hizo, por eso Él es el grande.
Por eso él es el maestro. ¿Por qué lo hizo? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 15, contemporánea, dice: pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Y qué difícil es a veces cuando nos hacen y nos hacen tratar a las personas como amigos, ¿verdad? Como hermanos, ¿no? Hijo del diablo, hija del diablo, anda hablando mal de mí. Y voy a hablar con el pastor y a echar tirria, a echar cosas. Ahí el diablo se da vuelo. Ya veo que hay terreno, le abrieron la puerta. Abrí la puerta, toca la puerta. ¿Cuál puerta? ¿De quién? ¿Quién está del otro lado? Asegúrate que sea el Espíritu Santo. Esto es el obrar del Espíritu Santo. Considerándote, o sea, primero fíjate, no sea que tengas una tablota y le quieras quitar la paja al ojo de tu hermano, ¿eh? Considerándote también significa observarse, conducirse con cautela. La forma original hace mucha insistencia en la atención continua y diligente a la conducta. Primero mírate tú, analízate, examínate y después, si Dios te dice, ve con tu hermano y dile. Si no, por lo menos ve con la palabra y dile: mire, es que usted está fallando eso, hermano. Aquí está equivocado, ¿no? Está desviando. Lo que yo no quiero es que se caiga, hermano. No, hermano, usted ya está bien desviado. Mire, lo vamos a poner en disciplina, lo vamos a ayudar. Queremos su restauración. Esa es la iglesia de Dios, hermano. Versículo 2 de Gálatas 1:6. Ya vamos a terminar, mi hermano. Sobrellevad las cargas unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Se refiere a las dificultades o problemas de las personas que no pueden resolver con facilidad por sus propios medios. Por eso los vas a ayudar, porque ves que ellos no pueden. No quiere decir échenle su carga, hermano, yo la cargo. No, quiere decir que los ayudas a sobrellevar sus cargas, a decirle cómo pueden ellos salir de ciertas circunstancias. Connota el esfuerzo de ayudar con paciencia. Tampoco puedes ayudar, no, hermano, así no, se hace así. No, con paciencia y con resistencia. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto va a tardar. Nada de que yo no estoy a su disposición, nada de que usted tiene que hacerlo como yo porque soy bien chipocludo, nada de eso, hermano. Hermano, lo queremos ayudar, lo quiero ayudar, pero si quiere que lo ayude, ayúdeme a ayudarlo. Hágalo de esta manera, ya tú sabrás qué le dice según la circunstancia. Versículo ahí nos brincamos hasta el 6, hermano. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. O sea que si yo estoy enseñando la palabra, yo aprendí la palabra, tengo que hacer partícipe al que estoy instruyendo. En toda cosa buena, dice. Aunque esta expresión podría referirse a algún tipo de compensación material, el contexto indica que Pablo se refiere a las cosas espirituales. Ahí se ve quién en verdad es a ver, hermano, que tengo necesidad y eso. A veces la ayuda que tenemos que darle a los hermanos no es monetaria. A veces no es que les regalemos un saco o algo material. No, hermano, es espiritual. ¿A qué se refiere a veces? A veces la única manera y lo que tenemos que darle a esos hermanos que tienen necesidad es oración. Dios sabe cómo los va a ayudar. Porque si Dios los ayuda, o sea, no, hermano, es que no tengo dinero, ayúdenme, mire, tengo que esto y lo otro. Vamos a orar por usted, hermano. ¡Ay! Ahí se ponen al brinco y ya no quieren, porque ellos andan buscando dinero. Primero, puede haber otro escenario. De repente llega un hermano, es que no tengo dinero y esto y lo otro. Y de repente te ves a tu bolsa y tú dices, híjole, ando igual, vamos a orar por usted. Y tú oras de una manera tan honesta que Dios le pone un trabajo a esa persona y esa persona dice, no, yo no quiero trabajar, yo quiero que me ayude. Esta es otra situación, hermano, ¿verdad? Cuando a mí de repente en cierta situación que me la vi negras, hermano, a veces era eso, la oración. Yo dije, Señor, pues mis hermanos tienen la buena intención, tal vez no tienen tampoco, pero con tú que sí tienes y que eres dueño de todo, sabes qué harás. Y siempre nos has sacado, hermano, de situaciones difíciles. Entonces, a veces no es algo material, sino espirituales o morales, excelentes que se aprenden de la palabra de Dios, en las cuales participan como hermanos
que crecen juntos en el Señor. Pablo emplea este término para describir el Evangelio. ¿No es eso el Evangelio? Llevar a las personas que están necesitadas lo que necesitan. ¿Qué necesita la persona enferma? ¿Que sea sanada? ¿O necesita la palabra de Dios que lo va a salvar? Lo va a sanar primero de tantas cosas y lo va a salvar. ¿Pero qué quiere el enfermo? Ser sano. ¿Para qué? Para que otra vez se aleje de Dios. ¿Qué necesita el que no tiene dinero? ¿A poco no es lo que quiere? Dinero. No quiere oraciones. Ay, usted nomás siempre con oraciones. No, es que en la oración pueden encontrar la respuesta. Versículo 7, ya casi terminamos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cuál es el obrar del Espíritu Santo? Que de repente te va a permitir que andes y sigas y esto y síguele. Pero de repente, ¿qué? Te des cuenta que no podemos engañar a Dios. Y en un momento de la vida, Dios va a hacer presencia y va a tratar con ese hermano. ¿Y qué vamos a poder hacer? A impedir lo que Dios está haciendo cuando tiene años caminando de esta manera, cuando ha sido tan necio, cuando ha sido tan restregante al consejo de Dios. No ha querido unirse a la iglesia, quiere caminar por su lado, andando por todos lados. No lo sé, hermano, tantas cosas que vienen de tantos hermanos que he conocido que han caído en eso, que piensan que pueden burlar a Dios y luego somos los culpables. Que el pastor, que los hermanos son bien codos, y que no son serviciales, hospedatarios, tantas cosas, hermano. Porque he habido hermanos que son así. Entonces, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Si el hombre siembra mal, ¿va a obtener bien? No. Por eso te digo, volvemos al principio de la predicación primera, de la primera parte y de todo lo que empezamos, de que hay veces que a un hermano que no está obrando ni caminando correctamente con Dios, ¿por qué Dios ha de bendecirlo con sus hijos? ¿Verdad? Pero un hermano que está obrando y caminando bien, confiando en su Dios, ¿tú crees que le va a venir represalia de parte de la iglesia? No va a faltar el siervo de Dios, que Dios lo va a mandar y le va a decir, ayúdame, hijo. Por eso digo que hay veces que sí es bueno dar y a veces es malo dar. Hay veces que tendremos que dar y a veces que no tenemos que dar. Poderoso es el Señor. Entonces, esta ley, hermano, es forma de la ira de Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que siembres, la manera que camines, aunque te engañes tú y sigas creyendo que Dios nunca se va a dar cuenta, Dios nada más te las está contando, Dios te las está guardando. Y en un momento, cuando yo veo que Dios no lo llama la atención, hermano, me empiezo a preocupar por él, me da preocupación ajena. Porque digo, híjole, ojalá que ya le den un jalón de greñas a este hermano, porque entre más vayan pasando, más grande va a ser el ranazo y el varazo que Dios le va a dar. Y ojalá que le diera un varazo, porque si perece, se va a ir al infierno. Qué tremendo es eso. ¿Por qué? Por creer que se puede burlar de Dios. O sea, todos los demás estamos caminando para con Dios. Venimos a la iglesia a las 10, andamos sujetándonos a una iglesia. ¿Por qué? Porque así le agrada a Dios. Y hay otros que no se sujetan a ningún lado y piensan que Dios los tiene que bendecir y piensan que la iglesia tiene que darle a ellos. No, hermano. Si no están dentro del orden de Dios, ni siquiera nosotros. A veces es pecado que los ayudemos. Porque las bendiciones de Dios, lo que Dios te da es para los hijos de Dios, para los obedientes a Dios, para los que hacen la voluntad de Dios. ¿A poco no? Poderoso es el Señor. Versículo 8, mi hermano. Y de ahí, otro versículo y ya terminamos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Siembra para su carne. Aquí significa hacer concesiones a los malos deseos de la carne. Corrupción, segará corrupción, perdón. De la palabra griega que se traduce degeneración, como sucede en los alimentos descompuestos.
Compras un alimento, hermano, destápalo, déjalo ahí sin refrigerar, sin estar en un lugar adecuado, sin estar en una temperatura adecuada, sin estar de la manera adecuada. ¿Qué va a pasar? Se va a echar a perder. Así pasa con el cristiano que no está en el lugar correcto. Así pasa con el cristiano que no está donde debe de estar y que no hace lo que debe de hacer, ni se trata como se debe de tratar. ¿Cómo está? Está descompuesto, se está pudriendo. Y eso se ve tanto en el físico de una persona como en la manera espiritual de caminar de las personas. Después dice, el pecado siempre corrompe y si no se enfrenta, siempre conduce a un empeoramiento progresivo del carácter de una persona. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué es más horrible, hermano? Una persona que tú la ves es gruñona, te anda dando cara así, o sea, le pone una cara de amargura y es gruñón, hermano, yo lo bendigo, hermano. ¿Qué es más feo? ¿Una persona que a legua se ve que es enojona? ¿O una persona que de repente, no, mi hermanito, gloria a Dios y eso, y nada más te volteas y, no seas hermano, hijo loco, no le hagas caso, hermano? ¿Qué es peor? ¿No es ese empeoramiento de carácter y es peor una persona así, que te da una cara y anda haciendo otra atrás de ti? Que tú estás creyendo que lo está haciendo por la obra de Dios y que de repente es hipócrita contigo hasta que Dios te muestre lo que está haciendo. ¿Qué es peor, hermano? ¿Una persona que se muestra enojona como es? ¿O una persona que parece que, pero empeora su carácter? Tarde o temprano, tú ves a la persona, al hermano con su trajecito, bien vestidito, pero de repente se voltea y tiene su colita de lobo, Y tú se la esconde otra vez así, hasta que de repente la boca lo empieza a traicionar y una boca de lobo. ¿Por qué tienes esas orejas tan grandes, hermano? Para escuchar mejor, mi hermano. ¿Qué? Somos a veces como Caperucita Roja. Ok. ¿Y esa cola que tienes, por qué la tienes? Pues es que soy Goku, va a decir. No, hermano, la palabra de Dios expone todo. Siembra para el espíritu, esto es andar. ¿Qué dijimos que es andar? Caminar, vivir habitualmente, crecer, progresar, andar conforme al espíritu. Debemos crecer en el espíritu de una manera que se empieza a ver en nuestra vida. Ya empezamos a corregir cosas que no podíamos, pero las empezamos a corregir. Si andamos en el espíritu, si sembramos para el espíritu, con el espíritu sembraremos ¿qué? Segaremos ¿qué? Vida eterna. Esta expresión no solo se describe de una vida que dura para siempre, sino ante todo la más alta calidad de vida que uno puede experimentar, la tiene Dios. Y eso es lo que Él quiere para nosotros. Por eso no podemos nosotros ser dadivosos con todos, pero ser codos con nosotros. No, debemos de vestir, debemos nosotros de ser, cómprate, hermano, Dios te bendice, cómprate lo que te gusta. No, hermano, es que debo de ser humilde. No, eso no tiene nada que ver con humildad, hermano. La humildad es una actitud del corazón, no física. Hay personas con un traje, muy bien vestidas, pero que son humildes, más no poder. Pero hay personas que se visten de una manera muy humilde, de una manera muy sencilla, pero son hijos de hierro, tienen unas bocas, un mal carácter que huelen, hieden espiritualmente. No, hermano, es que yo debo de vivir así. Entonces ahí puede ser el porqué, cómo nos preparamos para más bendiciones. Hermanos, tú cómprate tu abrigo de 2,500 pesos que te gusta, hermano. Cómpratelos para ti, Dios te está bendiciendo. Hermano, si se te antoja una hamburguesa Carl Jr., la número 4, que me gusta a mí, pues cómpratela, mi hermano, si Dios te está bendiciendo. Date esos gustos porque tu Dios te ha dado la libertad y tu Dios te ha bendecido. No, hermano, es que yo no me puedo comprar eso, ¿por qué no? No, hermano, puedo ser. Hermano, ya. Son más buenos que la Madre Teresa de Calcuta. Tremendo. Terminamos con mi hermano. Versículo 15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Y qué es una nueva creación? Es el nacido de nuevo. ¿Quién puede hacer eso? Solamente alguien, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo de Dios para que una persona nazca de nuevo? Vuelve a escuchar toda esta predicación si no la entendiste. Es el propósito del obrar del Espíritu Santo, que la creación se convierta en una nueva persona. ¿A raíz de qué? Se ve diferente, es diferente,
ve diferente, escucha diferente, habla diferente, camina diferente, vive diferente. No podemos decir que si ya somos nuevas criaturas y que soy salvo y sigo teniendo lo mismo de antes. Vas en un proceso, gloria a Dios, en su momento lo cumplirás. Pero si ya tienes 10 años y sigues caminando de la misma manera, entonces no, mi hermano. Vamos a orar. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Grita en la torre atalaya y anuncia que es santo Jehová. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por